Oui, comme vous voulez. D'accord. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Nos complace recibirlos en el marco de esta presentación del libro de René Depestre, Popa Singer, presentación que está organizada conjuntamente con el Institut Français y la editorial Malicia. Una de nuestras primeras presentaciones en la reapertura de esta sala, así que, bueno, doblemente contentos. Y hoy con la presencia especial también de, ustedes saben que luego hay una proyección del documental René Depestre, Chronique d'un animal marin, que está subtitulado al español, y con la presencia especial del director del documental, Patrick Casal, que bueno, nos visitaba en Buenos Aires y justo coincidió su venida a esta presentación. Así que, bueno, muchas gracias y le cedo la palabra a Mateo Shapira, responsable del libro del Institut Français de Argentina. Muchas gracias, María Concepción. Bueno, yo también quiero agradecerles a todos por estar acá en este evento de la Semana de la Francofonía. Para mí es un momento particularmente alegre porque presencié el nacimiento de esta colección, una colección que lanzó Malicia dedicada a las literaturas francófonas o francoparlantes. Además, disfruté muchísimo la lectura de este libro cuando me lo acercaron Javier y Valeria, así que para quienes no lo hayan leído todavía, bueno, tienen la oportunidad de comprarlo afuera. Hoy vamos a contar en esta mesa de 4 formidables panelistas con Javier Gorraiz, que es profesor de letras en la Universidad de La Plata, traductor público también, licenciado con un máster en Art, Lettres y Civilización de la Universidad de Bretaña Occidental, y bueno, uno de los alma mater de este proyecto francófono en Malicia. También vamos a escuchar a Valeria Anaya, su coequiper en este dúo traductoril. Valeria es también traductora en francés por la Universidad de La Plata. Desde hace 6 años más o menos trabaja en proyectos de traducción ligados a esta temática de la francofonía y gestiona esta colección de traducciones junto a Javier. Tenemos también en la mesa a nuestro Rémi Guité, que es agregado audiovisual del Institut Français d'Argentine, también es egresado de la Escuela Normal Superior y es un verdadero hombre del Renacimiento, porque también es productor audiovisual, investigador en teoría política y un hombre curioso de todas las artes. Tenemos también, como bien lo dijo María Concepción, el honor de recibir a Patrick Casals, que está en este momento haciendo todo un trabajo de investigación sobre la vida de una actriz de los años 20, si no me equivoco, de Marguerite Moreno. Y que nos honra hoy con su visita. Patrick es entonces el director de este documental. Patrick también es periodista, es escritor, y con su productora Le Film du Horla hizo numerosos documentales, entre los cuales está L'Ouragan Kalatozov de 2009, Douaneau des Villes, Douaneau des Champs del 93 y Sergei Parajanov, La Rebelle de 2003, alguna de sus obras que también los invito a descubrir. Bueno, no monopolizo más la palabra y se la doy ahora a Javier, que les cuente un poco de qué se trata este Popa Singer o Popa Singer, según cómo les guste pronunciarlo. Bueno, gracias Mateo y buenas tardes a todos y todas. Bueno, un poco como mencionaba Mateo, que fue testigo del surgimiento y el nacimiento de este proyecto editorial que acompaña a la editorial Malicia. El libro Popa Singer
es una obra que nos fascinó de un primer momento a nosotros como lectores, en particular a mí como docente en letras. Me pareció una obra que podía ser un gran ejemplo para trabajar ciertas estéticas en las aulas, para pensar ciertos posicionamientos lectores en un público latinoamericano, y por qué no, un buen proyecto de traducción, teniendo en cuenta que la obra de Pestre ha sido traducida en parte en Argentina, y que en los últimos años no se veían traducciones de autores haitianos de esa generación en nuestras editoriales latinoamericanas. Un poco eso fue el porqué de traducir esta obra. Luego sí encontrarse con una verdadera obra de arte, quien se enfrente a este título, luego de conocer la obra de René o sin conocerla, se va a encontrar con una verdadera obra de arte. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta pequeña obra de muy pocas páginas, René de Pestre puede concentrar, si se quiere, cierta estética conocida por los lectores latinoamericanos, como es el Real Maravilloso, muchas veces también conocido como realismo mágico. Conocer también un poco esa literatura política, de cierta dimensión ética que tiene la literatura latinoamericana, y que lo ha tenido también la literatura francesa, y por qué no, un ensamble de lenguas muy interesantes entre el inglés, el francés, el español, y siempre de manera transversal el creol. Así que con todos esos condimentos creímos que era un verdadero proyecto editorial. Ahora bien, había que enfrentarse a la traducción. Y entonces fue cuando con Valeria decidimos, bueno, que este desafío de lectura que generaba Popa Singer, este desafío de encontrarse con un autor, ya traducido por una generación o por una tradición traductológica, debía transformarse en un proyecto un poco más renovado en el siglo XXI. Entonces conformamos el equipo de traducción, donde, por supuesto, nos encontramos con un montón de cuestiones a resolver. Qué decisiones tomar, qué tipo de lector apuntamos en una traducción, y eso fue el eje que ordenó el trabajo. Eso en cuanto a la traducción. Y en cuanto a la obra literaria en sí, quien conozca de Pestre va a encontrar en esta obra esa combinación que tiene el autor, no solo de lo literario con lo musical, algo que está muy presente en la obra, sino también con otros lenguajes artísticos y con las religiones, con las creencias, con las costumbres, con la cotidianidad latinoamericana. Por lo tanto, es una obra que está todo el tiempo descentrando, desequilibrando al lector, si se quiere, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, no solo como traductor lo digo, sino también como lector de esta, llamémosle novela, ¿no? Si se quiere, esta obra, hay ciertos procesos de desequilibrio en el lector que se producen gracias a esa estética tan particular. Otra cosa para agregar que me parece interesante, es una obra que no aleja su mirada de lo estético, y también es una obra que en ningún momento abandona su compromiso político, su dimensión ética, como toda obra, como dije antes, latinoamericana, que es producto de una tradición de escritores. Bueno, entonces, digo, para resumir un poco, esta fragmentariedad que se encuentra en la obra, este descentramiento que mencionaba, esta cuestión que muchas veces la encontramos en la literatura francesa de mitad del siglo XX, aparece renovada en esta Popa Singer, que como bien dice de Pestre en su mención hacia el final, en su epílogo, fue una obra que fue rechazada por Gallimard por un montón de cuestiones, que justamente son las que muchas veces expulsan a los lectores o vuelven una obra bastante inaccesible. Eso fue también el desafío para nosotros, como bien dije, como traductores. Por eso con Valeria ahí tomamos nota de algunas cuestiones que nos gustaría comentar, para que también ustedes puedan ver de qué manera uno se enfrenta y se posiciona, en este caso, no solo como lector, sino también como traductor, frente a una obra de estas características. Bueno, bien. Yo entonces les voy a comentar un poco cuáles fueron las estrategias que tuvimos a la hora de hacer la traducción. Primero, como decía Javier, pensamos en qué tipo de lector estamos pensando, a qué tipo de lector apuntamos, y pensamos en un lector que no conoce Haití, que no conoce la cultura, que no conoce la historia, o no en profundidad por lo menos,
Y entonces lo que hicimos fue agregar notas al pie. Ya había algunas notas que estaban hechas por René, por Depestre, en las que en general se refiere a cosas relacionadas con el vudú, que aparecen todo el tiempo, mucho. Entonces esas notas ya aparecían, pero además agregamos otras notas que a nosotros nos parecían que iban a ayudar a la comprensión de la historia, porque es una historia, es un libro muy, muy denso, que yo lo leí muchas veces, y cada vez que lo vuelvo a leer aparecen cosas porque hace un panorama de Haití en su cultura, las comidas, las cuestiones de la religión, la lengua, está la hibridez de la lengua, aparece el creol, hay muchos juegos de palabras, muchas expresiones, frases hechas, y esos son desafíos de traducción, porque nombra, por ejemplo, nombres de lugares, y entonces hay que conocer Haití, hay que conocer cómo se llaman los lugares en Haití, porque hay nombres que parecen que no son reales, y efectivamente sí existen en Haití, y otros que no lo son, que él los modifica. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir él modificando el nombre de un lugar? Bueno, ¿cómo traducimos eso ese juego que él quiso hacer? Lo mismo con los nombres de personas. Se sitúa en la época de la dictadura de Duvalier, entonces aparecen nombres y referencias históricas, y también aparecen nombres que no son conocidos, digamos. Entonces, cuando hace juegos de palabras con un nombre, bueno, es un juego de palabras, es un nombre original. Entonces, en la traducción lo que tuvimos que hacer fue un trabajo de investigación también. De hecho, el libro se publicó en 2016 en Francia, en el 2018 nosotros lo estábamos traduciendo, 2017 ya lo estábamos traduciendo, me parece, y en el 2018 yo viajé a Haití, porque dije, efectivamente, tengo que conocer Haití, necesito conocer para poder darle un cierre a este libro, y para poder terminar de definir, digamos, es un libro que no se puede traducir sin conocer Haití en profundidad, y no es fácil conocer Haití en profundidad sin viajar, sin ir, porque no hay mucha información sobre Haití. Entonces, bueno, manteníamos entonces esta idea de el lector que no conoce tanto, tratamos de mantener el extrañamiento en la obra, mantuvimos todo lo que estaba en creol, lo dejamos en creol, porque bueno, aparecían esas mezclas entre francés y creol en la obra. Y bueno, en la obra aparecen las estrategias que usa Depestre en sus otras obras, aparecen también. Por lo tanto, tratamos de mantener la poesía, lo cual también es un desafío en la traducción. Y es una obra que se refiere a su madre, donde habla mucho de su madre, digamos, es el centro, pero digamos, es el hilo de la obra, su vida, su familia, es un momento en el que él vuelve a Haití, se reencuentra con su familia, y bueno, y pasan un montón de cosas, pero más que ser un relato autobiográfico, es un retrato de un momento del país. Entonces lo que intentamos fue mantener eso y tratar de transmitir, digamos, que en la traducción se transmita el mismo mensaje, digamos, la misma idea. Bueno, y eso fue un gran desafío, pero bueno, lo hemos logrado, sí. No. Recién Valeria hablaba de extrañamiento. Bueno, yo dije de cierto descentramiento que se produce en el lector, y ciertos fenómenos de desautomatización que se dan en la obra de Depestre, en este caso en Popasinger, que tienen que ver con ese extrañamiento, pero también tienen que ver con la extranjerización que quisimos de algún modo conservar en la traducción. Esto pensando en no domesticar la obra, no volverla con un lenguaje muy rioplatense o con un lenguaje muy
español, digamos, pero neutralizando las marcas identitarias que tiene justamente la lengua poética y la lengua narrativa de Pestre. En ese caso, extranjerizamos el texto. Quien lea el texto se va a dar cuenta que está frente a una traducción, ¿sí? Para evitar esas domesticaciones que sean muchas veces, cuando se traduce la literatura, que tranquilamente esa obra francesa pudo haber sido escrita en español. Cuando uno la lee, siente que está leyendo un libro, una novela o lo que fuere. En el caso nuestro quisimos respetar esa extranjeridad propia, esas marcas identitarias que trae toda obra literaria escrita en lengua extranjera. Yo no puedo hablar de la traducción del libro, sino de algunas cosas que se mencionaron como desequilibrio, descentramiento, dijiste Javier, y ahí hablamos de extranjeridad. Creo que es lo interesante de la obra de Delpech, porque es un hombre del siglo XX que atravesó todos esos lugares que tenía que estar en cierto sentido durante el siglo XX, desde una periferia de la periferia, desde, como dice él, una isla que es una pax, una cosa que aparece solo una vez en la historia, porque es la primera república negra que se deshace del colonialismo en 1804, y esa república después se va desagregando. Pero en el siglo XX, desde ese lugar, él llega a conocer el este, el oeste, a viajar a Cuba, a viajar a Checoslovaquia, a trabar amistades con muchas personas importantes de diferentes literaturas del sur y también de Europa, amistad con René de Obadia, con, vos sabrás mejor, Patrick, la otra gente con la cual con Jorge Amado, Pons, y otras personas, y M. Césaire, por supuesto. Es un tema que quería tocar también de la negritud para situarlo. Entonces, desde ese lugar como ultra periférico, llegué a recorrer un mundo entero mundos enteros divididos. En cada uno de esos mundos, él llega a retener una cosa casi burlándose de todo lo que es. Es lo que más me gusta en el recorrido de Delpech, pero también en su lengua. Y ahí es un poco lo que decías, creo, del descentramiento, que es otra manera de decirlo, pero un poco la misma cosa, ¿no? También el secretario de Pablo Neruda. Claro, sí. Sí. Él ha vivido en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, perdón, ha recorrido. Y esto que decías de sus amistades literarias, recuerdo una de las cartas que yo intercambié con él. Yo me dedico a la obra de Perec, y él me contaba que había pasado sus vacaciones con Perec. Algo muy interesante, porque yo era un escritor que, si bien asociaba por un montón de cuestiones, nunca lo asociaba desde una amistad literaria con Georges Perec. Y así con tantos otros de Latinoamérica. Y a mí lo que me pasa como lector, y nos pasó como traductor, es estar frente a un autor nómada, que siempre se nos escapa, cuando que creíamos que lo aprendíamos, se nos escapaba. Por eso hablo también de una estética visible en la obra del inasible, sería la palabra en español. Y esto que decís de sus literaturas, de sus vínculos con otros países, con el este, también lo encontramos en sus obras. Yo recomiendo, si alguien quiere leer algo breve de René, Eros en un tren chino, que es un libro de Eros en un tren chino, que son todos relatos breves, donde justamente se disfruta no solo el humor de René, ese erotismo solar que está presente en su obra, sino también precisamente cómo todo ese mundo del este, de Latinoamérica, empieza a meterse y a permearse en su obra, ¿sí? Y por qué no la poesía y tantos textos más de él, pero me parece que ese libro puntualmente, que ha sido traducido justo, me parece un libro muy interesante para descubrir al autor, y por supuesto las otras novelas de él, ¿no? Totalmente. Lo que llega otro pequeño punto que quería hacer, que hay como una tensión, que no es una tensión en su obra, sino más un conflicto creativo entre una gran racionalidad, porque reflexiona sobre todo ese mundo político, social, religioso, las ideologías con las cuales se enfrentó todo el siglo XX,
y al mismo tiempo hay, como decías, un erotismo solar, una estética integral de la vida, que son dos componentes que casi nunca se encuentran reunidas en los autores de esa época. Es como si Sartre fuese un personaje erótico. Así que eso es René Depès con su mirada divertida y profunda. Y sí, sobre la escalinata de su casa. Y otra cosa sobre la negritud, como para también un poco tratar de situar, él le gusta decir que es de la negritud inferior, o sea, de una negritud popular, como movimiento cultural. O sea, no se identifica para nada a Césaire, que es como el poeta del panteón francés y de la negritud, ni a Senghor, que es un poco de lo mismo, uno del Caribe, otro de África, sino a una negritud, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo diría él? Eh, contraefectiva, quiero decir. O sea, que no se hace de más ni de menos, o sea, que es un momento para transitar y para reír, ¿no? ¿Qué más quería agregar? Bueno, que todo eso se resuelve también en otra imagen, que es la del carnaval. O sea, salimos del periodo del carnaval y él tiene la impresión de salir de un carnaval histórico, que es la historia del Caribe, tal como se nos viene hasta nosotros, a través de él, y lo analiza como un bal masqué, ¿cómo decirse eso bien? El carnaval con mascarada, ¿no? Sí, Bueno, con máscaras. Y esa literatura que a través de su lengua pone tantas máscaras, pone tantos otros nombres, que se burla de la realidad, pero al mismo tiempo habla de una realidad muy sensitiva, muy sensible, es su reflexión política que, bueno, pasa únicamente por ese ímpetu poético. Y es lo que se busca, creo, en todo lo que bucearon en su lengua, en su manera de hacer su poesía. Es una poesía que no quiere ser poesía ni política y que a su vez lo es. Hablando de francofonía, eso es muy interesante porque es algo del siglo XX que ya es muy particular y que se nos viene el siglo XXI, el momento de endurecimiento de muchas posiciones, y René Depès, con su edad, es un viento más fresco que muchos otros comentarios. Creo que por eso vale la pena leerlo, porque su manera de vivir todo eso, de vivir esas contradicciones, son únicas, son un apax como lo es su país. Me parece. Hay un gran carnaval en Jacmel. En, por el chico de Pest, it was, alors je vous le dis en français, c'est pour de Pestre, donc le carnaval de Jacmel était quelque chose de très, très essentiel parce que toutes les familles se réunissaient et vivaient avec une force, bon, ces moments privilégiés. Alors maintenant, le carnaval de Jacmel n'existe plus, mais c'était l'un des grands carnavals des Caraïbes. Et ça a vraiment déteint, comme tu le disais tout à l'heure, dans sa littérature aussi. On est au cœur et de cette créolité, parce que le créole, comme dans Poppa-Singer, est très important. Et il faut comprendre aussi sa parfaite connaissance du vaudou. Hein. Alors, qui peut expliquer ça? Non, Bueno, que el carnaval de Jacmel es uno de los más grandes de Haití y que marcó la infancia de René Depès. Era un lugar de encuentro con la familia. Ahora ya no existe más, no se hace más como se hacía antes el carnaval, pero fue algo que marcó y es algo de la creolidad, es el creol que atraviesa justamente el libro también. Y que justamente, obviamente, atraviesa a Depestre. ¿Algo más? Y el culto vudú también, que evidentemente... Exactamente, es uno de los... él conoce mucho acerca del vudú,
sobre todos los vínculos secretos del vudú. Parce qu'il y avait cette connaissance profonde donc, du culte social, ça m'énervait un peu, lui, qui était un grand, parce qu'il n'arrivait pas à cette plénitude. Bien, y Césaire admiraba mucho a De Pestre por ese conocimiento que tenía sobre el culto vudú, y un poco quería también tener ese conocimiento que es realmente muy, muy profundo. Eso se traduce bastante bien. Utilizaron el texto y el escrito, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y en el texto pasa eso. En el texto menciona los bailes haitianos, por ejemplo, Raborday. Hay un personaje que se llama Ti Raborday. Entonces, en francés tiene una sonoridad, pero en español, es decir, quien conoce el Raborday sabe que es una danza haitiana, pero quien no conoce, bueno, por ahí leyendo el libro no dice nada. Aparecen los loas todo el tiempo. De hecho, su madre es presentada como una medium que predice cosas, que sabe lo que va a pasar. Entonces hacen reuniones familiares en las que discuten cuestiones sobre lo que estaba pasando en ese momento. Y la madre, bueno, es la voz, digamos, ella es poseída por el loa, y entonces empieza a hablar en nombre del loa. O sea que el vudú es realmente algo que está presente en la obra constantemente. Es, digamos, es Haití. El vudú, el creol es Haití. Y la colección esta parece estar marcada por esto, porque el segundo libro que editamos dentro de la colección es La estrella Genjo, que es un texto inacabado de Alexis, que tiene que ver también con esto que hablábamos del vudú y con la presencia de los loas y todo ese mundo real maravilloso que aparece en la literatura haitiana. Y la tercera obra es Las Inmortales de Mackenzie Orsel, que tiene que ver un poco también con el vudú, la religión y la realidad, por supuesto, que experimentó Haití en el 2010 tras el terremoto y todo el desastre que acarreó. Así que de alguna manera las obras están en diálogo, como también pretendemos que estén en diálogo los lectores, y en este caso los autores, porque Alexis y De Pestre tienen un vínculo bien claro, ¿no? Desde su colaboración en la revista La Colmena, allá en los años 40 en Haití, y después dentro de su producción literaria, ambos son autores que comparten una estética, y Mackenzie Orsel es un autor que hereda estas formas narrativas y por supuesto las vuelve nuevas en sus libros. En este que presentamos nosotros, Las Inmortales, uno puede descubrir ese homenaje a Alexis y ese guiño también a ese erotismo solar que aparece en De Pestre. Bon, muchas gracias a todo el equipo del Instituto Francés Sierra de Alianza por haberme invitado a presentar aquí esta película, Retrato de René Deprez, que es aquí con ustedes. Fantástico. Tuve el deseo y el placer de producir y dirigir esta película hace ya más de 15 años. Pero René, el hermoso escritor y poeta nacido en el Caribe, Jacmel, en la espléndida y trágica isla de Haití en 1926, sigue vida. Vive en Francia, en un pequeño pueblo del sur, Lézignan-Corbière, en la villa que lleva el nombre de una de las heroínas de sus libros, la espléndida Adriana. Le llamé antes de comer de Francia para decirle que iba a conocerle y a encontrar usted. Estaba muy contento
de saber que su libro Popas en Guerra estaba editado en Argentina y disponible en Sudamérica. Sí. Una tierra que conoce muy bien y que frecuentó mucho durante su vida de militante. Cuando en la película que vas a ver episodios de sus estancias en la América Latina y Cuba. Me contó por teléfono sus encuentros con Luis Borges en Buenos Aires y Victoria Ocampo también. Uno de sus hermanos vivió mucho tiempo en Caracas y su otro hermano, ahora fallecido, prácticamente no había salido de su isla de Haití. Nos divertimos mucho filmando esta película juntos y luego fuimos a presentarla en Haití primero y fue su primer regreso al país después de 60 años de exilio voluntario y especialmente en su ciudad natal de Jacmel. 3.000 personas se reunieron en la playa para ver esta película en la gran pantalla. Lo presentamos también en Guadalupe, en Martinique, en Ouagadougou, por un gran congreso de la francofonía, en Cuba, pero solo, sin él, en muchos festivales y aquí esta noche. Él ya no está tan sano como en la película y su esposa también, Nelly, pero todavía están enamorados. Su hijo, Stefan, vive en el mismo pueblo de Leziñán y los protege. ¿Okay? Además, está casado con una cubana como su madre, Nelly. Nelly es también cubana. Ahora creo que lo mejor es que descubros las películas, que él quiso que se titule Crónica de un animal marino. Se ve así, un animal marino. Podemos hablar de esto después de la proyección, si deseo más información. Hice otra película sobre él, con él, sobre él cuando volvimos juntos a Jacmel. El DVD, j'ai laissé le DVD ici, hein, donc à l'Alianza, y podré descubrir aún mayor quién es el señor René Despestre, gran poeta y autor contemporáneo, habitado por el genio de la escritura. Voilà, los deseo una buena proyección. Muchísimas gracias. Sorry. Désolé. Il y a des sous-titres tout à fait convenables, bien pour le film, hein, et non pas avec mon espagnol approximatif. No sé si alguien, si podemos dar lugar a alguna pregunta, si alguien quiere formular una pregunta antes de dar comienzo a la proyección o... Para los cuatro, pero bueno, quien tenga ganas de contar, ¿qué parte del libro los marcó más? ¿Cuál es un poco su extracto preferido? Creo que pero ahí hay dos visiones diferentes, quien se obsesiona con el texto, como puede ser el traductor, o quien lo lee, digamos, como un lector atento, pero disfrutando. Así que bueno, la dejo abierta para el panel. A nosotros particularmente, que discutimos sobre qué pasaje elegir para también mostrar, el capítulo 5, que tiene una fuerte presencia de la literatura, y cómo la literatura es leída por el poder y qué crítica hace Despestre desde la recepción literaria. Y es un capítulo plagado de juegos de palabras, de cierta, digo, ironía, pero sí de cierta forma lo recibe más vinculada al humor que cuestiona, y a su vez
un gran momento de discutir cómo traducir todos esos juegos que se producen en ese capítulo. Particularmente nos gustó el 5, que es, digamos, central, ¿no?, dentro de la obra. Sí, igual también uno de los capítulos que nos gusta mucho es uno de los últimos. Lo que pasa es que no lo pudimos elegir para difusión porque era de los últimos, y tampoco puedo decir mucho porque, bueno, para no contar el final, pero hace una descripción, digamos, hace una descripción durante todo ese capítulo de una situación en Champ de Mars, en el centro de Puerto Príncipe, una situación relacionada con el presidente, bueno, en la que se presenta el real maravilloso, digamos, se empieza a presentar una mezcla en la que ya no se sabe qué es real y qué es ficción, y bueno, creo que ese es uno de los capítulos que a mí personalmente más me atrapa, digamos, que más me gustó traducir también, por ahí no tan difícil como los otros, o sí, no sé, pero bueno, creo que ese también. Pero es difícil decidir por uno porque precisamente es todo un ensamble, ¿no? Funciona la lectura como funciona una obra musical, entonces extraer un momento de la obra es raro, pero bueno, más o menos nos parecía que el 5, el 10, o incluso el primero como obertura a esta obra nos parecía muy interesante desde lo musical y literario. A mí lo que más me gusta en la obra no es un pasaje en particular, sino todo el nombramiento. Hablamos un poco de eso, los nombres que hay, y cómo un poco de manera posthomérica agrega siempre un montón de adjetivos y de frases y de tournures muy especiales para nombrar. El dictador es el gran electrificador de zombies de toda la isla y de todos sus picos y todo lo que queda, o la manera de nombrar el sexo femenino o el sexo masculino, o de agregar a realidades un montón de contexto que así hace olvidar el centro del nombramiento, pero es como si el nombre siempre iba más allá de lo que es. Y es también carnavalesco porque es muchas veces una manera de motivar o de usar motivos monárquicos o aristocráticos, como falsos nombres de la nobleza, que es el nombre del carnicero. Y es lo que más me gusta en su manera de describir, cómo nombrar y cómo ampliar ese nombramiento a realidades que son extra. Oui, l'un de ses livres principaux, ça s'appelle, il est peu connu, c'est Le Mas de Cocagne. Et Le Mas de Cocagne, bon, a été mis en scène au théâtre par Gérard Gélas, donc à Avignon. Et justement, Le Mas de Cocagne joue sur le côté carnavalesque des choses. Et c'est ce livre-là qui a été publié à Cuba, mais qui a été aussi le début de ses ennuis avec les autorités cubaines parce qu'ils n'ont pas compris que derrière ce grand carnaval qu'il décrivait, ils ont pensé qu'il y avait une critique du pouvoir en place. Et donc, il s'est aussitôt trouvé défaussé par rapport aux autorités. Alors, Resumo, uno de los libros de René Depestre que más trata el tema del carnaval y de la inversión carnavalesca es Le Mas de Cocagne, que es un libro que fue mal interpretado por las autoridades cubanas y que le causó muchos problemas con ellas, porque lo veían como una crítica política al régimen, y no, bueno, como un dispositivo típico de la obra de Depestre. Ese libro, El Mas de Cocagne, se entregó acá en la revista Crisis en los 70, en el año 71, 73, ya no me acuerdo muy bien, como adelanto de lo que iba a ser la traducción en Argentina, que luego no sé si se llevó a cabo. Pero bueno, era una manera también de recuperar desde una tradición cultural, política e intelectual en Argentina a un autor como Depestre, como Alexis o como tantos otros,
incluso Cabral, Fanon, eran autores que aparecían leídos en la revista Crisis, una revista muy, muy importante en la Argentina. Y ese libro en particular estaba como adelanto de traducción en Argentina. Luego él tuvo serios problemas con Cuba porque se mostró siempre crítico. Así que esa es una obra muy importante. Bueno, no sé si podemos dar por... Bueno, muchas gracias. En realidad tengo una pregunta que va un poquitito quizás lateral y quizás no tenga respuesta. La razón por la cual nosotros estamos acá es porque estamos haciendo una investigación sobre un poeta haitiano también, que se llama Jean Brière, y que él ha sido amigo de Pestre. De hecho, nosotros hemos contactado de Pestre a nivel por carta, digamos, él nos pide ese formato de vínculo, digamos, lo cual ya es interesante por sí. Y nada, en realidad la pregunta o la inquietud tiene que ver, y quizás no va a ser respondida, pero tiene que ver con si, si hay algo que nos pueden iluminar o de esa relación o sobre la obra de Brière que no fue traducida al español. En realidad sí fue traducido un libro que él editó en Argentina, creo, mientras él fue embajador aquí en Argentina, en el 54, entre el 54 y el 56. Pero bueno, si hay algo de esa relación, si se conoce, si se les ocurre algún lugar por donde, o alguna persona con quien podamos hablar de la obra de Brière, porque tenemos un montón de investigados sobre su historia, pero nos falta bastante sobre su obra y sobre su recorrido literario, digamos. Entonces, compartir un poco eso. Estamos aquí porque estamos interesados en la obra de otro poeta que tiene relación con Pestre, entonces nos interesa un poco saber qué se conoce de eso. Y quizás nada. Le microcosme donc de la littérature haïtienne est très dense. Il y a beaucoup d'écrivains et qui, effectivement, sont de générations, maintenant très vieillissantes comme celle de Pestre, ou alors qui ont eu des velléités de grandes, je pense à Lionel Trouillot, par exemple, qui écrit encore et qui a une grande reconnaissance auprès d'un public international. Également, une écrivaine que vous retrouverez dans le film qui s'appelle Yannick Lahens. Et Yannick Lahens est aussi une poétesse et une écrivaine et un auteur qui est un peu dans la lignée de Pestre. Mais il y a eu justement à cette époque où on a fait le film, il y avait la grande lutte entre donc la francophonie était un peu mise en accusation et on préférait parler des villes-mondes, voyez. Et donc c'était l'univers un petit peu avec le Festival des Grands Voyageurs de Michel Lebris, etc., où il y avait une ouverture, on trouvait le thème de la francophonie un peu dépassé. Bon, ce qui était un peu curieux. Et bien sûr, De Pestre était plutôt dans la tradition, puisqu'il avait des amis comme Mbo, et lui a été à l'UNESCO. Il a été pendant très longtemps secrétaire de Mbo, et il faisait tous les discours de Mbo. Donc, il était dans une tradition francophone assez orthodoxe, dirions-nous. Mais alors, des personnalités comme Lionel Trouillot, par exemple, refusaient, et toute une génération de jeunes
poète, refusaient ce côté un peu daté, selon eux, de la francophonie, et voulaient quelque chose de beaucoup plus incisif, etc. Alors, on est en pleine semaine de la francophonie, j'évoque ça, mais je crois qu'il ne faut pas le cacher, parce que c'était à l'époque où on a fait le film. Alors, maintenant, c'est un peu moins virulent. Et puis, il y a eu aussi un moment où la nièce de Pestre, qui vit donc au Canada, Michaël Jean, mais Michaël Jean est devenu la responsable de la francophonie. Elle a été la directrice de la francophonie. Alors ça a un peu dérangé un certain nombre d'écrivains par rapport donc à l'itinéraire de Pestre. Et donc, Michaël Jean avait été également, avant d'être secrétaire général de la francophonie, elle avait été la représentante de la reine d'Angleterre au Canada. Et avant, elle était speakerine à la télévision. Là aussi, quand De Pestre raconte son parcours incroyable à travers le monde, on se dit, mais il en invente la moitié ou quoi? Mais non, il n'invente pas la moitié, parce qu'effectivement, il était comme ça. Mais sa nièce, donc Michaël Jean, c'est exactement la même chose. Elle s'en va d'Haïti, elle va au Canada, elle émigre là-bas, elle fait une carrière de speakerine et de journaliste complètement flamboyante. Son mari est réalisateur de films, de documentaires, autres, et elle devient, par sa célébrité locale, la représentante de la reine d'Angleterre. Bon, et ça a duré pendant, je crois, 5-6 ans. Et ensuite, elle est devenue donc le haut commissaire à la francophonie. Et d'ailleurs, elle est venue donc inaugurer la médiathèque de Lézignan-en-Corbière, dont je vous parlais tout à l'heure. On a vu, elle était là quand on a fait une présentation du film pour célébrer De Pestre et pour célébrer la francophonie. Mais ce thème de la francophonie est quand même un peu battu en brèche par certains jeunes auteurs haïtiens qui voudraient quelque chose, ne plus être taxé d'écrivains francophones. Et c'est la créolité qu'ils revendiquent aussi. Voilà. Et De Pestre sait se défendre, puisque c'est un fabuleux écrivain de créole aussi. Et il sait évoquer de tous les thèmes et toute cette connaissance profonde du vaudou. Voilà, je ne sais pas si je suis voilà, je crois qu'il faut le dire. Voy a intentar resumir el pensamiento de Patrick. Para empezar a responder a la pregunta, es un mundo muy denso, el microcosmos de los escritores haitianos. Nombró a Lionel Trouillot, a Yannick Laens, digamos que cada uno tuvo después una proyección internacional. Y en el caso de la sobrina de Pestre, es una figura interesante porque terminó, digamos, después de un recorrido en el periodismo en Canadá, donde fue presentadora de noticiero, entre otras cosas, terminó siendo la encargada de la Organización Internacional de la Francofonía. Muchos de los escritores haitianos atravesaron el conflicto, digamos, de la no identificación con el concepto mismo de francofonía, en una época donde quizás se defendía más la idea de la ciudad-mundo, es decir, una cosa más cosmopolita y menos atada a esa periferia. Y bueno, es un poco paradójico que hoy en día la sobrina del mismo de Pestre, que estuvo en la inauguración de la biblioteca en el lugar donde vive hoy de Pestre, en Corbière, es un poco paradójico, irónico que hoy la sobrina de quien defendía, entre otros, el concepto de ciudad-mundo, sea la encargada de la Organización Internacional de
de la francofonía. Así que Patrick quería traer eso a colación porque es importante también poner en discusión el concepto mismo de francofonía. No sé si esto los ayuda a encontrar más información sobre el poeta sobre el que investigan, pero bueno, es una pista posible. Otras, bueno, son las vías, como la Embajada de Haití, por ejemplo. Sí.